participar activamente y muy felices en esta actividad. Primero que todo, este es el objetivo de la clase del día. Conoce y comprende el contexto de la literatura religiosa de la fe, para que no tome sus cuadernos. Para poder pasar después para la prueba. Bueno, primero que todo vamos a hacer una activación de conocimientos de la clase anterior, de la clase pasada. ¿Quién recuerda lo que hemos estado viendo desde la intervención? ¿Cuál es el tema de la materia? ¿Sacha? La obra de la... Claro, la obra de la literatura medieval, ¿cierto? En la primera clase... ¿Tiene Uso 15. ¿no? Del... Ya. Entonces estábamos viendo la obra de la Edad Media, ¿cierto? De la literatura de la Edad Media. En la primera clase hicimos una contextualización del tema, en la que vimos la diferencia, ¿cierto?, de la Edad Media con la época clásica. Y en la clase de ayer, ¿quién se recuerda lo que dijo en la clase de ayer? El mío sí, ¿cierto? Hicimos una contextualización de la obra del mío sí y trabajamos una actividad. Para la clase de hoy tenemos la literatura religiosa de la Edad Media, que yo también se la nombré en la primera clase, ¿cierto? Y le di algunas características generales. ¿Quién recuerda esas características? Sí, pueden ver esos cuadernos. ¿Maximiliano? Las cruzadas, los chicos. Claro, lo de la cruzada era lo del mío sí. Era un tema El protagonista. Claro. La literatura religiosa de este tiempo tiene la característica que tiene el objetivo de ensalzar la figura de Dios y también de la Virgen María. Y también es muy importante, ustedes sepan que tiene un fin didáctico. Está hecho con el objetivo de propagar el mensaje cristiano para todas las personas. Es importante que tomen nota porque esto va a ser evaluado. Vamos a hacer el próximo martes. Porque hay que generar una nota de la intervención de cada compañero. Pero aún lo que tenemos que decidir es si esa nota se promedia con la de la profesora Camila o en otra parte. Porque las notas estuvieron malas igual de la primera de la parte de la literatura clásica. Entonces, anoten los principales conceptos porque ya de hecho tienen que tener saber algunos conceptos, como la diferencia entre la literatura clásica y la de la Edad Media, sobre el contexto del Miocid, de lo que hablamos ayer. No es necesario también que sepan todas las cosas o que recuerden todo lo de la clase, sino que los puntos importantes que también yo les voy diciendo que anoten. Y también si tienen alguna duda la pregunten. ¿Quién se imagina algo de este tipo de escritos? Pero es breve. Bueno, pero no es este tipo de literatura. Entonces, ¿tiene afán didáctico? ¿Quién sabe lo que es afán didáctico? Interactúa ya, pero ¿quién conoce la palabra escuchado didáctico? ¿La ha escuchado y sabe qué significa? Ah, escuchado pero no sabe qué significa. ¿De los juegos qué es? Ah, de los juegos didácticos. Didáctico es una palabra que tiene que ver. Se puede interactuar, sí, pero lo más importante es que tiene un afán de enseñar. Ese es el afán didáctico. De enseñar. En este sentido, ellos quieren, como la mayoría de la gente en ese tiempo eran campesinos, como habíamos hablado, que había solo una clase, la clase noble era muy pequeña y lo que más habían eran campesinos y gente no letrada, entonces este tipo de literatura tenía que tener un lenguaje más simple para llegar a esas personas. Entonces tiene un afán didáctico porque busca enseñar. Eso anótenlo también. Porque, ¿Qué cosa?
Que el afán didáctico es que busca propagar el mensaje cristiano a través de la enseñanza. Escríbalo, por favor. ¿Está preparado? Ese contenido lo tiene que quedar claro. Entonces, ¿cuál es la vía? El tipo de estrofa que utiliza esta literatura, que es una estrofa especial. Y bueno, otra cosa que se me había olvidado decir, que también se le conoce con el nombre de Esther de Clerecía. También, cuando hablamos de literatura religiosa del periodo, también se le llama Esther de Clerecía. Se supone lo que está en la pizarra lo tienen que anotar porque son los conceptos más importantes. Clerecía viene de la palabra clérigo. ¿Quién sabe lo que vendría a ser un clérigo? ¿O escuchamos? ¿El que predica la iglesia? ¿Quién la sabe? Clérigos se le denominaba a los sacerdotes antiguos del periodo. Entonces, esta literatura estaba escrita por ellos. La mayoría de las personas que escribían este tipo de libros eran clérigos, eran sacerdotes del periodo. Era cierto que estaba la nobleza, después estaba el clero y después estaba la clase campesina. Entonces los que escribían este tipo de libros eran clérigos. Por eso se llama Esther de Clerecía. Entonces cuando hablemos de Esther de Clerecía es un sinónimo de literatura religiosa. ¿Alguien tiene una duda hasta el momento? Yo sé que igual es denso este contenido, pero es importante que lo vean porque en la enseñanza media, el primero medio, es el único punto que van a ver estas cosas. Como la literatura más antigua para que después tengan la base para comprender los otros libros. ¿Nadie tiene una duda? ¿O no entiende más o menos qué está situado o algo? No. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde? En la tercera Estrofa. Pero para No, la tercera flechita es la. Después del dice. ¿Ahí? No, ahí. Cuaderna vía. Ya lo habíamos dicho, la cuaderna vía era la estrofa en la que estaba escrita esta producción. Era el tipo de estrofa que utilizaba. Los clérigos son los sacerdotes que escribían estos libros. Esta producción, por ser cristiana y todo, la mayoría de los que escribieron eran sacerdotes. Como decían, querían propagar el mensaje cristiano. Entonces, ahora vamos a hablar de algunos personajes principales y sus autores principales de Esther de Clerecía y los libros que tienen. Eso es importante que lo anoten o por lo menos que tengan la noción de cuál autor escribió tal libro. Entonces tenemos a Gonzalo de Berceo, que también es el texto que vamos a trabajar hoy día en los superiores. Gonzalo de Berceo, y que escribe el libro escribe varios libros, pero su obra más reconocida es Milagros de Nuestra Señora. Eso anoten, para que tengan ahí en su cuaderno. Ya, entonces, Gonzalo de Berceo es uno de los principales exponentes y su obra más conocida se llama Milagros de Nuestra Señora.
¿Quién? Así dice Milagro de Nuestra Señora. ¿A quién de ustedes se imagina que de lo que está hablando? De la Virgen María, ¿cierto? Entonces es con Santa Sofía. Y el otro importante se llama Arcipreste de Ita. Ahí anoten, Arcipreste de Ita, el libro principal se llama El Libro del Buen Amor. Allá atrás el joven del gorro, cuando se dice que son obras juntas, ¿a qué se refiere? ¿O qué piensas tú de él? Que tienen lenguaje culto. Claro que tiene lenguaje culto, ¿cierto? Que no es popular, sino que son obras que tienen temas más serios, se podría decir. Y la cuaderna mía, ¿qué es lo que era? La forma de. Ahí. Ya. La estrofa que utiliza, ¿cierto? El tipo de estrofa que tiene esta obra. Entonces, habíamos dicho que ahí estos eran los principales autores y los libros más reconocidos de ellos. Y que estaba hecho por clérigos, ¿cierto? Entonces, en esta obra, en la primera letra, Milagro de Nuestra Señora, son 25 poemas en los que se cuentan los milagros de la Virgen. Los versos son espontáneos, sencillos y aquí se utiliza mucho el tópico del locus amoenus. ¿Nadie lo ha escuchado nombrar? No. De lo que hablábamos ayer, ¿quién recuerda lo que era tópico? Ese concepto, ¿qué es lo que era? El tema, ¿cierto? Entonces ahí en este libro, Milagro de Nuestra Señora, está el tópico del locus amoenus. Eso es una práctica en latín. ¿Qué significa? Lugar ameno. ¿Qué significa? Eso anótenlo también. Cuando le digan el tópico del locus amoenus van a saber que es la obra de Milagro de Nuestra Señora. ¿A qué se refiere esto? Aquí se muestra mucho la naturaleza. Entonces se muestra al hombre que tiene su refugio en la naturaleza como un lugar ameno, como un lugar plácido, donde hay árboles, donde existe tranquilidad, se podría decir. Entonces eso es lo que a eso se refiere el tópico del locus amoenus. Lo que está detrás de eso es que en ese tiempo, bueno, hasta ahora también la religión cristiana concibe la vida terrenal como el tránsito hacia el paraíso, como el tránsito a una vida que está en el paraíso. Y por tanto tiene que ser lo más ameno posible, hacer lo mejor que podamos vivir en paz, aprovechando las bondades de la naturaleza, estando tranquilos. Entonces por eso se refiere al lugar ameno. Entonces cuando las personas leían este escrito, ellos como que se reconfortaban de leer esto como tan bello, se podría decir, donde se ensalzaba la naturaleza, se hablaba de los ríos, de las montañas, de los árboles. Eso se refiere al tópico del locus amoenus. ¿Ah? En la que van a tener que aplicar lo que aprendieron ahora. Entonces es importante que para esa actividad, escuchen, sepan que aquí la vida terrenal, ¿cómo se concebía la vida terrenal? ¿Qué había dicho yo? Claro, pero también que era un tránsito a la vida superior, se podría decir.
a la vida a la vida cristiana, o sea, a la vida del paraíso, cuando se muere la persona. Entonces, lo importante es que ellos tenían que tratar de pasarlo bien, tratar de hacerlo lo mejor que pudieran en la vida terrenal, porque lo importante era lo que venía después, que era en la vida del paraíso. Y también que se habla mucho de la Virgen María, se expresa como la admiración por ella, y también que sepan lo del tópico del loco Satanás, que sepan lo que es y que lo puedan aplicar al texto que les voy a pasar. Entonces, ahora se van a juntar en grupos de 3 o 4 personas, igual que ayer, y vamos a trabajar. ¿Que hay alguna pregunta de comprensión? Bueno, si tienen alguna duda me van consultando porque yo voy a ir por los cuentos. Escuchen acá las instrucciones, por favor. Ahí les pasé el texto, ¿cierto? Y en la segunda hoja salen las preguntas de comprensión. Y ahí ustedes escriben la respuesta ahí en la misma hojita. Ahí en esa plana le alcanzan las 3 respuestas. Y la idea es que sean respuestas concisas, pero que apliquen lo que se les enseñó hoy día en la clase, que relacionen el texto con la prioridad. Y van a tener 4 décimas las personas que lo hacen bien, 4 décimas lo superior. De ahí 3 décimas, 2 décimas, depende de la gravedad de su respuesta. Entonces ahí, como son 3 personas, la idea es que también conversen entre ustedes y que logren generar buenas respuestas. Y eso lo pasan ahí al final de la clase. Van a tener media hora de esta es la última actividad de 2 décimas para la prueba. Así que háganlo. Ya.